Hola, muchas gracias por cambiar la moción por el tema de tiempo. Buenos días a todos. El Grupo de Esquerra Republicana presenta hoy esta moción con una única finalidad, que es denunciar un hecho ilegal, inmoral e inaceptable. Cuando hablamos de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, o más bien dicho, la lucha que cada día llevamos a cabo para poder conseguir esta igualdad inexistente, también incluimos la dificultad que las mujeres tenemos en el mundo del deporte. Un mundo pensado para hombres, pero en el que muchas mujeres ya han escrito su nombre y siguen pisando fuerte. No vamos a hablar de la poca visibilidad que tienen en medios de comunicación, porque sería abrir otro debate largo y difícil de resolver. Pero aún con dificultades, ahí estamos. Mujeres deportistas que luchan por hacerse un nombre en este difícil mundo tienen que firmar contratos con unas cláusulas sinceramente despreciables. El día 1 de diciembre, el periódico El Mundo hizo pública esta situación de desamparo legal por parte de muchas deportistas profesionales, en la que dejan entredicho que la Administración no ha actuado como debería. Las cláusulas antiembarazo son nulas de pleno derecho y se equiparan con positivos de dopaje, práctica de deportes de riesgo o conductas indecorosas. Atentan contra los derechos adquiridos en la Constitución, el Estatuto de los Trabajadores y los textos legales internacionales. Se imponen en deportistas jóvenes con una carrera por desarrollar y mayor desconocimiento de sus derechos, lo que provoca que firmen por miedo a perder esta gran oportunidad. No nos podemos quedar con los brazos cruzados ante esta irregularidad y debemos advertir a los clubes deportivos que estas cláusulas son ilegales, así como impulsar la inspección y sanción de las mismas en coordinación con las comunidades autónomas con competencias. La maternidad no puede ser de ninguna manera una excusa para despedir a una mujer. Al contrario, se debería que apoyar el antes y el después para que puedan incorporarse de nuevo a la competición. En conclusión, les pedimos que apoyen esta moción para acabar de una vez por todas con estas detestables y miserables cláusulas. Muchas gracias. Muchas gracias a la